El juicio a Daniel Sancho por la muerte de Edwin Arrieta, claves para entenderlo. El juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta dará inicio el próximo 9 de abril en la Corte Provincial de Koh Samui, Tailandia. Sancho enfrenta acusaciones de asesinato premeditado y descuartizamiento de Arrieta. Durante aproximadamente 4 semanas, se llevarán a cabo 4 sesiones semanales, de martes a viernes, sin acceso para cámaras pero sí para periodistas, quienes no podrán tomar notas ni grabar. Más de 50 testigos pasarán por el estrado, siendo Sancho el último en declarar. El conflicto entre Daniel y Edwin. Arrieta llegó a Koh Phangan, una isla turística tailandesa, el 31 de julio de 2023 para vacacionar con Sancho, con quien se había conocido en 2022 a través de Instagram. El 2 de agosto se encontraron en un bungalow alquilado, donde según la versión inicial de la policía tailandesa, hubo una pelea en la que Sancho agredió a Arrieta, causándole la muerte y posteriormente descuartizándolo. Las acusaciones contra Sancho. Sancho está en prisión provisional desde el 7 de agosto y enfrenta 3 cargos: homicidio premeditado, ocultamiento del cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción de documentación de la víctima. La perspectiva de la acusación. La Fiscalía busca demostrar que Sancho planeó el asesinato de Arrieta, presentando evidencia de que compró herramientas antes del crimen. De los más de 50 testigos, 28 son de la acusación. La defensa de Sancho. La defensa argumenta que todo fue un accidente durante una pelea en la que Sancho se defendía de supuestas amenazas y acoso por parte de Arrieta. Insisten en que las lesiones en el cuerpo de Sancho demuestran que fue en defensa propia. De los testigos previstos, 27 son de la defensa. La autopsia y el tiempo del juicio. La autopsia no pudo determinar la causa exacta de la muerte debido a la falta de algunas partes del cuerpo de Arrieta. El juicio se espera que concluya a principios de mayo, con la sentencia probablemente en junio o julio. Las posibles consecuencias legales para Sancho. Sancho enfrenta la pena de muerte por el asesinato premeditado, aunque su defensa busca que se descarte la premeditación y se considere como homicidio, lo que podría llevar a una sentencia de cadena perpetua. Además, admite el ocultamiento del cuerpo, que podría resultar en hasta 1 año de prisión. El futuro de Sancho y los precedentes. En caso de ser condenado, existe la posibilidad de que cumpla parte de su condena en una cárcel española, aunque este proceso podría ser largo y complejo. Se hace referencia al caso de Artur Segarra, quien fue condenado a pena de muerte en Tailandia pero posteriormente su pena fue conmutada por cadena perpetua tras admitir el crimen.